ya vimos más o menos cómo hacer estos cálculos, los cálculos previos para sacar las curvas de secado. Ya vimos las metodologías que necesitamos utilizar, pues para hacer estas gráficas, ¿verdad? Y a la conclusión que llegamos como grupo de cómo tomar estos datos, ¿no? Entonces tenemos para este caso la duración de secado en condiciones constantes. ¿Sale? ¿A cuánto es el tiempo real de secado del material que estemos tratando? Entonces, a partir de la ecuación de velocidad de secado, puede calcularse la duración de secado por integración entre las humedades inicial y final, ¿sale? Integrando desde la humedad final hasta la inicial, ¿sí? Entonces, aquí teta representa el tiempo y esto es igual al sólido seco entre el área por la integral de la diferencial en X con respecto a W. Entonces, para calcular esta integral es necesario conocer pues la función del secado, ¿sí? Que es función de la humedad. Y en general, hemos de distinguir dos periodos, ¿vale? Tenemos por una parte, esto que está aquí, esta parte de acá, se le conoce como periodo antecrítico, ¿sí? Toda esa sección de aquí va a ser el periodo antecrítico hasta donde decae. Aquí ya sería el periodo poscrítico, pero todo lo que es el periodo antecrítico es esta sección que vemos nosotros aquí. Entonces, durante este periodo, la velocidad de secado es constante. La integración de la ecuación desde la humedad inicial hasta la humedad crítica nos lleva a la siguiente ecuación. El periodo de secado anticrítico o el tiempo de secado anticrítico va a ser igual al sólido seco entre el área multiplicado por la humedad inicial menos la humedad en el punto crítico entre la velocidad de secado en el periodo anticrítico, ¿sí? La velocidad de secado justo en este punto, ¿vale? Vamos a dividir entre eso. Entonces, naturalmente que si la humedad final XF es mayor que la humedad crítica, ha de sustituirse la humedad crítica por la humedad final en la ecuación anterior. En dado caso de que la humedad final fuera mayor que la que tenemos acá. Si ese es el caso, sustituimos el valor de la humedad crítica por el valor de la humedad final. ¿Por qué? Porque es mucho mayor esta que esta que está acá. Solamente si es el caso. Si no, dejamos todo como se encuentra aquí. ¿Sale? Bien, el siguiente periodo, esta parte que va de este punto, el decaimiento, hasta la humedad de equilibrio, se le conoce como periodo poscrítico, ¿sí? Y este se calcula gráficamente, ¿sí? Gráficamente vamos a obtener el tiempo poscrítico, ¿sale? Entonces, si no se conoce la relación analítica de W y la función de X o la función de la humedad, la integración de la ecuación ha de hacerse gráficamente representando X frente a 1 entre W con un método numérico que ya habíamos estudiado, ¿sale? El valor de la integral será el área limitada por la curva, el eje de las abscisas y las ordenadas extremas, humedad de equilibrio y humedad final, ¿sí? Va a ir desde acá, de la humedad crítica hasta la humedad final. No exactamente hasta aquí abajo, va a ir de la crítica hasta la humedad final. Hasta ahí va a estar, ¿sale? Entonces, todo este periodo de aquí se le conoce como el periodo poscrítico. En un modelo ideal, pues se ve así linealmente. Hay modelos no ideales que tienen formas completamente diferentes. Pero bueno, en base a cada modelo, es como nosotros vamos a hacer el cálculo del área bajo la curva, ¿sí? De esta parte que está aquí. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos analíticos. Todo se puede hacer gráficamente y todo también se puede hacer analíticamente. Existen muchas posibilidades de hacer los cálculos, ¿no? Vamos a ver acá. Dice, si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad final, la integración conduce a una expresión de la siguiente manera. El periodo poscrítico sería igual al sólido seco entre el área multiplicado por la humedad crítica menos la humedad final entre la velocidad en la zona crítica menos la velocidad en la zona final o la humedad final que estamos buscando nosotros. Multiplicada por el logaritmo de la velocidad en el punto crítico entre la velocidad de secado en el punto final. Que esto se resume de manera natural al sólido seco entre el área multiplicado por la humedad crítica menos la humedad final entre la media logarítmica de la velocidad de secado. ¿Sale? Si no se conoce la forma en que varía la velocidad de secado en este periodo, se puede obtener una expresión aproximada suponiendo que la variación es lineal desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio, ¿sí? Entonces, si conocemos cómo va moviéndose la velocidad, con esto. Si no, vamos a usar otra metodología. Entonces, admitiendo esta hipótesis, se llega a la siguiente expresión, que no conozcamos esos cambios de velocidad.
Entonces, el periodo postcrítico va a ser igual al sólido seco entre el área multiplicado por la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la velocidad en el punto crítico multiplicado por el logaritmo natural de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la humedad final menos la humedad de equilibrio. Esa es otra posibilidad de hacer ese cálculo. ¿Sale? Entonces, en las ecuaciones anteriores se supone que la velocidad inicial es mayor que la crítica. En caso contrario, se debe sustituir la crítica por la inicial o la inicial por la crítica. Siempre debe de haber una razón para que estos resultados sean positivos y no sean negativos. Por esa simple razón se hacen estos cambios, no nada más así porque sí. Porque si es menor, ya sabes que puede suceder que te dé un valor negativo y entonces se hace más complicado el cálculo. Por esas razones, nada más. Bueno, tenemos un ejemplo aquí. El ejemplo número 4 dice, un sólido húmedo para el cual se ha determinado la curva de secado que corresponde al ejemplo número 2, se seca desde el 75% y aquí vamos a hacer una modificación. Aquí yo encontré que había un error en el programa, lo vimos con el laboratorio. Dice que es del 75 hasta el 35. Nosotros vamos a hacer esto mismo, pero del 75 al 40%. Entonces déjenme corregir aquí y vamos a poner lo siguiente. Vamos a ver todo para que quede bien ahí constado. Déjenme poner esto en color rojo. Ahí está, con negritas. Ok. Bueno, vamos a ver otra vez qué va a pasar con el ejemplo número 4. Dice un sólido húmedo para el cual se ha determinado la curva de secado que corresponde al ejemplo 2, se seca desde el 75% hasta el 40% de humedad en base húmeda. En las mismas condiciones a la que fue determinada la curva de secado, la superficie de secado es de 0.5 metros cuadrados por cada kilogramo de sólido seco. Entonces tenemos el área aquí. Es un nuevo valor. Calcúlese el tiempo total de secado. Me pide calcular el tiempo total de secado de este material como se vio en el ejemplo número 2. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, expresando las humedades sobre base seca, resulta lo siguiente. Fíjate, humedades sobre base seca, no sobre base húmeda. Nótese la diferencia. Entonces, expresando las unidades sobre base seca, resulta lo siguiente. Como tenemos fracciones, las pasamos a relaciones molares mediante la siguiente expresión. La humedad inicial, por eso es que ves las X mayúsculas y no ves X minúsculas. X mayúscula inicial va a ser igual a XI, bueno, XI minúscula inicial entre 1 menos XI inicial, ¿sale? En este caso me dice que iba yo a partir de 0.75, lo que me decía el problema, ¿sí? De 75%. Entonces vamos a ir del 75%. 0.75 entre 1 menos 0.75. Esto es aproximadamente 3 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Para la humedad final, en este caso hicimos la modificación diciendo que vamos a llegar al 40%. Entonces simplemente colocamos 0.4 entre 1 menos 0.4 y el valor es 0.66666 al infinito, ¿vale? Kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Entonces, de acuerdo a la curva de velocidad de secado que tenemos o que hemos calculado en el ejercicio número 2, tenemos que XI va a ser igual a 3 de este cálculo. XC del problema número 2, acuérdense que me estoy basando en el problema número 2, la humedad crítica era de 1.84, lo pudimos corroborar la clase pasada. Y la velocidad de secado era de 1.92, o sea, ahí eran datos del problema anterior, a excepción de los que estamos proponiendo ahorita, ¿sale? Entonces estos datos, esos dos, este y este, vienen del problema número 2. Podemos volver a checar el video anterior donde se ve esto y podemos ver que exactamente esos datos están correctos, ¿sale? Bueno. Ahora decimos que de la ecuación que teníamos para el periodo anticrítico, la ecuación era el sólido seco entre el área multiplicado por la humedad inicial menos la humedad crítica, ¿sale? Entre la velocidad de secado en el punto crítico. Entonces vamos a tener aquí, va a ser, el sólido seco va a ser 1. ¿Por qué es aquí 1? Aquí me decía el problema, y por eso es bien importante leer, que me decía que esto es 0.5 metros cuadrados sobre kilogramo de sólido seco. Entonces, el sólido seco es 1 kilogramo. ¿Cuánto es el área? 0.5 metros cuadrados. Mucho ojo cuando se topen con problemas de este tipo, porque a veces se presta una mala interpretación, ¿sale? Entonces, por eso estamos colocando 1 entre 0.5, ¿sale? Ahí está. Luego, ¿cuánto era la humedad inicial? Eso era 3. La humedad en el punto crítico, 1.84. La velocidad de secado en el punto crítico, 1.92.
resolvíamos aquí y resolvíamos acá. Entonces tenemos como resultado 2 y como resultado 0.5833. Hacemos la multiplicación y conocemos el periodo anticrítico, que va a ser igual a 1 hora con 20, más o menos, ¿no? 1.20 horas. El resultado del periodo anticrítico, ¿sale? Entonces, para el periodo de velocidad decreciente, desde el punto crítico o de la humedad crítica hasta la humedad final, en este caso podemos emplear el método gráfico a partir de la curva de velocidad de secado que obtuvimos en el problema anterior. Aquí voy a hacer una modificación. Acuérdate que se cambió ahora por el valor de el 40%. Entonces va a ser 0.666, que sería el valor que debería ser aquí. 0.666. Sale esa la humedad final. Y entonces hay que calcular todo lo que es aquí el área bajo la curva de esta sección que tenemos acá, todo lo que es el área bajo la curva. Y aquí ya lo estamos haciendo como acordamos. Esta era una sección, esta de aquí es otra sección y luego esta última es otra sección completamente diferente, ¿sale? Y entonces poníamos nuestras líneas en el futuro y en el pasado, extrapolábamos las líneas como ya les había enseñado en clases anteriores. Y lo que hacemos aquí nada más es pedir la ecuación de esta línea y pedir la ecuación de esta línea. Para el periodo postcrítico solamente vamos a evaluar de aquí hasta la humedad final, no hasta abajo, sino hasta la humedad final, sí que se requiere. Entonces, la gráfica ya está, ya la acomodamos, ya tenemos nuestra curva de secado, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sacar el área bajo la curva, ¿sí? El área bajo la curva. Ahorita vamos a ver una hoja en Excel cómo se sacó el área bajo la curva, pero bueno, integrando todo esto de aquí, resolviendo por el método numérico de 6 1/3, sacamos que el área es, o la integral es igual a 1.06263. Ese es el resultado de la integral que se encuentra en esta parte de aquí. Todavía falta multiplicar lo que haga falta multiplicar con la ecuación del periodo postcrítico, ¿sale? Y acuérdate que esto se representa como X entre 1 entre W. Siempre va a ser así, ¿sale? Eso es el área bajo la curva. De este punto hasta la humedad final, ¿ok? Bien. Entonces, por consiguiente, el periodo postcrítico será lo siguiente. El periodo postcrítico vamos a ocupar esta ecuación que estamos viendo acá. Periodo postcrítico va a ser igual al sólido seco entre el área multiplicado por la integral que va a ser desde este punto hasta este punto que está aquí. Por eso vamos a manejar XF y XC, ¿sale? La derivada de X con respecto a W. Siempre es así. Y entonces lo que hicimos hasta un momento fue resolver la integral de esta manera. Ahorita vemos cómo se hizo en Excel esta parte. Y me va a dar aprox, ¿qué se quiere valor? Y va a cambiar un poquito. 1.06263. Y ese valor es el que vamos a estar multiplicando nosotros aquí. Aquí el error está calculado con el problema que teníamos del libro Contojo. Ahorita les pongo en la página, pero a mí francamente no me dio estos valores, me daba unos valores negativos. Por eso es que cambié del 35 al 40%, ¿sí? Entonces más o menos aquí me dice que esto daría un total de 10 horas, pero con la modificación que vamos a hacer aquí, nos va a cambiar un poquito como a 4 o 5 horas por una pequeña diferencia, ¿vale? Bueno, el tiempo total de secado, tomándolo como viene en el libro, que se lo contojo, pues tendríamos un total de 10.75 horas, ¿sí? Pero con la modificación que te digo, que nosotros ahora vamos a tomar al 40%, pues el tiempo de secado va a cambiar un poco. Entonces vamos a ver cómo se hizo esto en una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo es lo mismo, es repetir el ejemplo número 2. Aquí estaba el ejemplo número 2, ¿sí? Este mismo que tenemos acá. Ahí está, nada más ten en cuenta pues que el área ahora es 1 kilogramo, es 0.5 y el sólido seco es 1 kilogramo, ¿sí? Esa parte. Lo demás queda exactamente igual. De hecho, es la misma gráfica, no hay nada nuevo, son los mismos datos que estamos tomando aquí. No te me pierdas, es simplemente la modificación que se dice que te da la humedad inicial y la humedad final. Entonces, vamos a ver aquí. Es el mismo, los mismos datos, mira, ahí lo puedes ver, es exactamente lo mismo, ¿sale? Pues ya llegando a la gráfica, lo que teníamos que hacer primero, pues era conocer el periodo anticrítico. Obviamente primero poner los datos que te solicitan. Esta es W sub C, ¿sí? Que es la velocidad de secado en el punto crítico, aquí. Si seguimos la línea, nos va a dar 1.92. Ahí está. La humedad crítica, acuérdate que era este punto que está aquí, nos vamos más o menos por acá y es 1.84. Ya está. La humedad inicial ya la habíamos calculado, es 0.75 entre 1 menos 0.75, ahí está, y eso me va a dar igual a 3. Después, como supusimos ahora un 40% el límite, vamos a ir de 0.75 al 40%,
Ponemos 0.4 entre 1 menos 0.4. Ahí está. Y damos Enter. Ya tengo mi tabla de datos. Ya no tengo que hacer mucho. Ok, bueno, les decía yo, la humedad final era el 40%, es 0.4 y es 1 menos 0.4. ¿Sale? Acuérdate, aquí en la diapositiva, yo dejé los valores al llegar hasta el 35%. Y es un valorcito casi donde está la línea azul. Déjame maximizar aquí. Más o menos a la línea azul. Lo estuvimos viendo con los chavos de laboratorio y nos dimos cuenta que al hacer el cálculo de esa manera, me da un número negativo. Ahorita lo ponemos en el Excel para que no se me pierda, pero para que vean que sí cambia mucho el cálculo cuando no estamos dentro de la zona permisible, ¿no? Entonces ahí va a cambiar bastante. Pero bueno, regresando acá. Teníamos que la humedad final íbamos a proponer que es el 40%. Después, pues vamos al periodo anticrítico. ¿Cuál era la ecuación? Bueno, si no te acuerdas, acuérdate que hay que hacer formulario. Voy a regresar aquí y vamos a poner y ver la ecuación. ¿Dónde está la ecuación del periodo anticrítico? Aquí está. El sólido seco entre el área por la humedad inicial menos la crítica entre la velocidad de secado en el punto crítico. Entonces tenemos que sustituir todos esos datos. Lo que hacemos aquí, pues es eso mismo. Ahí está. ¿Sale? Aquí está la velocidad en el punto crítico, la humedad crítica y la humedad inicial. Y esto, acuérdate que es un kilogramo entre 0.5 las condiciones que me dio el problema número 4. Entonces era 1 entre 0.5 multiplicado por ¿qué? Pues lo que tenemos aquí, la humedad inicial menos la humedad crítica entre la velocidad de secado en el punto crítico. ¿Sale? Entonces ahí está. ¿Sale? Es simplemente eso. Aquí va a ser humedad inicial menos la humedad crítica entre la velocidad de secado en el punto crítico. Listo. Y vamos a dar Enter. Y ahí tenemos 1.2083 horas. Acuérdate que lo estamos manejando en horas. ¿Vale? Ese va a ser el resultado. Ahora, la parte importante y lo que nos compete a nosotros es completar esta parte, la parte del periodo postcrítico. Aquí nosotros no tenemos un modelo ideal, como empezamos a ver en la diapositiva. Tenemos un modelo que pues tiene dos decaimientos, ¿sí? Ahí están. Entonces lo que hacíamos nosotros era pues primero hacer la curva de secado y decíamos primero donde son constantes, ahí es el periodo anticrítico y justo donde baja es el periodo postcrítico. Entonces agarraba esta sección de datos y les hacía un ajuste lineal a estos que están aquí y marcaba una línea. Luego aquí agarraba otra sección de datos y lo que hacía era marcar una línea y ahí está. Este último punto es este punto que se encuentra acá. Yo no lo consideré en esta que está aquí porque como estamos agarrando por sección, este punto ya no pertenece a esta sección. Entonces hacemos un modo lineal esta parte que está aquí. Y listo, ahí tenemos nuestra gráfica. Ahora, la siguiente parte era, ya sabes, ya que teníamos nuestras líneas, nuestros formatos de línea, pues simplemente era agregar la ecuación, decirle ahí, bueno, aquí muéstrame la ecuación. Aquí le das bien fácil, es presentar la ecuación. Y ahí está. Obviamente te la va a aparecer por acá, nada más la arrastras. Ahí está. En la siguiente también le damos clic acá y le decimos lo mismo, presentar la ecuación. Nada más esas dos, porque nada más esas dos líneas corresponden al periodo postcrítico. Acuérdate que vamos desde la humedad crítica hasta la humedad final, que en nuestro caso de momento es 0.4, la humedad final. ¿Sale? Entonces ya tenemos esto, tenemos esta parte de aquí, está todo bien, bien graficado con nuestras ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Te acuerdas del método de Simpson un tercio? Aquí poníamos n, luego poníamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cuando no eres experto y te cuesta un poquito de trabajo ver cuáles son los impares y los impares. Entonces ahí tenemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el intervalo que vamos a tener, ¿sí? ¿Desde dónde vamos? Vamos a ir desde la humedad en el punto crítico, o sea, este valor que tenemos aquí, ¿sale? La humedad en el punto crítico. Ese es el primer punto, ¿sale? Entonces, vamos a ver primeramente esto, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la integral. ¿Te acuerdas? B menos A. Entonces tenemos B menos A. ¿Qué es B menos A? Vamos a ver aquí. Este es B y este es A, ¿sí? Dividido entre el número de intervalos múltiplos de 6 comenzando en 6. ¿Sale? Múltiplos de 3, perdón, comenzando en 6. Entonces, agarro el básico, que es 6. Si le quieres poner más, pues debe ser 9, 12, 15, 18. Está perfecto. Es más, entre más intervalos tengas, mucho mejor. Pero los resultados cambian muy poco. Yo te sugiero que hagas esto con más intervalos y vas a ver que tu resultado varía muy poco. Entonces, con el número de intervalos igual a 6 es más que suficiente tener un valor más o menos aproximado. ¿Sale? Entonces, vamos ahí, te decía yo,
desde la humedad crítica hasta la humedad final, y la humedad final era el 40%, por eso es que los tienes aquí, ¿sale? Ahí está, divido el número de intervalos, ahí está. Y me va a dar mi valor, pues, de H en mi ecuación de Simpson 1/3. Ahí está. Y ahora, acuérdate que siempre vamos a partir del valor más bajo al valor más alto. Por eso es que aquí digo igual ¿a quién? A la humedad final, porque la humedad final es el valor más bajo. Si este fuera el más bajo, empezaría con eso. En este caso, no. El más bajo es XF y según entiendo, siempre va a ser así. Siempre va a estar por debajo de la humedad crítica, va a ser un valor más bajo. Digo, no sé si existe algún caso donde sea contrario, pero hasta donde yo sé es así. Y entonces vamos del punto más bajo y ya tenemos el punto más bajo. Después de tener el punto más bajo, ¿qué hacíamos? Al siguiente punto le decíamos es este más el incremento del intervalo y dábamos enter, dejábamos fija el valor de h, aquí siempre fijo porque a este le vamos a ir sumando cada vez ese mismo intervalo. La siguiente situación era nada más arrastrar y para saber que estábamos bien o que hicimos todo bien, el último dato tiene que darme el valor de la humedad crítica, en este caso 1.84. Entonces todo va bien, vamos bien hasta ahí, ¿sale? Ahora teníamos que encontrar este valor de W y aquí es donde estaba el problema, ¿no? ¿Cómo encuentro ese valor de W? Pues fácil. Yo ya tengo mis líneas que estoy marcando aquí y lo que tengo que hacer es tocarlas desde la base hasta esta parte de aquí. Entonces mi ecuación para conocer W, acuérdate que Y es W. Yo quiero conocer cuánto vale W en ese punto, en este punto que estamos marcando aquí. Entonces lo que haces aquí nada más poner la ecuación. Mira, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es esta que está aquí. Ya nada más la copias aquí y la pegas ahí en la celda. Y lo que haces es nada más, pues, sustituir el valor de X. Ahí está. ¿Cuál es el valor de X? El que tienes a un lado. Siempre está aquí, el que tienes a un lado. Ahí está. Das Enter y ahí está. Y te fijas en el siguiente. Dices, bueno, voy a graficar el siguiente punto, que es este que está aquí. Lo diseñas, arrastras la ecuación hacia la parte de abajo. Ahí está. Y bueno, dices, la arrastraste, ya está. Y ahora nada más dices, bueno, quiero ver si esa línea que yo estoy marcando realmente pertenece a la que está en amarillo o pertenece a la que está en gris. Si tú eres muy detallista, vas a darte cuenta que todavía pertenece a la que está en amarillo. Por lo cual, la ecuación de la primera y la segunda sigue siendo exactamente la misma y nada más cambias el valor de X, que es este que está aquí, y damos Enter. Ahora, para el tercero, ya te das cuenta que en esta parte de aquí ya no pertenece a la línea en amarillo, sino que pertenece a esta línea en color gris. Y esa línea en color gris tiene otra ecuación. Entonces vas a cambiar de ecuación en ese punto, esta que tienes acá, y solamente vas a cambiar el valor de X. Afortunadamente para ti, a partir de este punto, todos son iguales. Entonces, nada más a partir del 3, lo único que puedes hacer es arrastrar los valores y en automático te hace el cálculo. Ahora, vas a preguntarme, oiga, profesor, usted sí, bien chido, está graficando todo eso ahí, pero ¿cómo supe si llegó o no llegó? Ah, pues bueno, entonces lo que tú haces aquí, si tienes algún problema, lo que haces es graficar esto. Los voy a quitar, los voy a ir poniendo uno por uno para que vayas entendiendo mejor. Entonces, lo que tienes que ir haciendo por partes es un proceso un poquito lento, lento pero seguro. Si tú quieres graficarlo, si tú no los quieres graficar y más o menos ya te das una idea a ojo de buen cubero, pues hazlo rápido y no haga la gráfica, no hay ningún problema, o sea, no grafiques estas líneas. Pero, por ejemplo, supongamos que acabo de empezar, ya tengo mi ecuación. Hice la primera. Ah, ok. Entonces voy a ponerle aquí un valor. En este caso voy a ponerle valor 0 al primero. Tú puedes ponerle como tú quieras, es tu gráfico, no sé. Entonces yo voy a graficar el primer punto. El primer punto va a ser, esta va a ser igual a esta va a ser 0 en X. ¿Para qué? Para que parta exactamente de la parte de abajo y suba hacia arriba. Por eso puse yo el 0 arriba. Y después esta va a ser igual a esta y ahora sí, ¿cuánto será el valor en W? Entonces en W va a ser este valor que está aquí. Y listo. Entonces yo marqué el primero, acabo de resolver esta línea de aquí, ¿sale? Entonces digo aquí el gráfico, insertar, seleccionar datos, voy a ponerle una nueva, le voy a decir que se llame 0 para identificarla bien. Aquí voy a poner los valores de X y abajo voy a poner los valores de Y. Ahí está. Y le voy a dar a aceptar y aceptar. Si te das cuenta, como estoy yo graficando,
Ahorita, bueno, ya lo tiene por default, pero como estás graficando en dispersión, posiblemente no la veas. ¿Qué hacíamos en ese caso cuando no la veíamos? Le dábamos clic derecho, le decíamos cambiar tipo de gráfico y buscábamos esa que le pusimos de nombre 0 y le decíamos que cambiara de dispersión, o sea, de esa parte así, así es como te aparecería a ti normalmente, mira, así. Y de repente no ves esa línea, entonces le das un clic aquí, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, te vas, por eso es importante poner nombres para no perderte, vas acá y le dices, ¿sabes qué? No la quiero dispersión, la quiero de manera lineal. Y ahí está, ahí te marcó la primera línea. Luego dices tú, bueno, voy ahora al punto 1, yo llamé ese el punto 0, ese es el punto 1. Te digo, tú llámalos como tú quieras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no pasa nada. Los vas a ver ahora en esta y gráficas otra vez acá, arrastraste nada más la fórmula de aquí para abajo y quieres ver si realmente estás en lo correcto, que todavía pertenece o no. Si no, si por ejemplo ya estaría tocando aquí la gris, entonces nada más cambias de ecuación, eso es todo. Entonces lo que haces aquí es otra vez proponer otro cuadrito que está aquí y le vamos a llamar ahora, bueno, este es igual a esto que está aquí. Acuérdate que el primero tiene que ser 0 para que parta desde el eje de las X y luego tiene que ser este igual a este y este igual al valor de W que estás calculando. Entonces aquí le vamos a dar otra vez seleccionar datos, vamos a agregar, vamos a ponerle nombre 1 y vamos a agregar esta otra. Aquí y vamos a darle acá. Y en automático tiene que ponerme esa línea. Te digo, yo ya como la tenía ya preestablecida, pues me está dando las gráficas lineales. Si no, otra vez le das clic y le dices que te la cambie de manera lineal. Y entonces empezamos a ver ahí. Y por ejemplo acá, yo ya la puedo ver, pero si no crees, vas acá y le das un zoom a tu gráfica y mira, dice, sí, correctamente, esta todavía está llegando en la línea amarilla, no está en el cruce, está un poco antes. Entonces sí pertenece a esa ecuación. Dice, ok, muy bien. Entonces ya tenemos esa parte. Ya está. Ahora tú puedes ver que los siguientes cálculos todos van a pertenecer a esta ecuación. Entonces, por eso que en este punto, en el 3, ya estás cambiando tú por esta ecuación que está aquí. Y ya haces lo mismo, nada más aquí seleccionar datos, cambiar datos, agregar. Aquí vamos a ponerle 2. Vamos a poner estos valores que están aquí y estos valores que están acá. Eso digo, nada más es para poner, para que tú veas que todo va dentro de lo correcto. Mira, aceptar. Y ahí está esta línea. Después vamos a la siguiente, a la que sigue, al punto número 4, que llamamos nosotros ahora 3. Nosotros empezamos en 0, porque 0, 1, 2, 3, 4. Si tú empiezas en 1, es 1, 2, 3, 4, 5 y así te vas. Pues vamos a graficar ahora este otro. Seleccionar datos, agregar, es el valor 3. Ahora vamos a darle estos valores que están aquí. Vamos a dar estos que están acá. Y vamos a darle aceptar. Y ahí ya nos graficó la siguiente línea. Ahora vamos a agregar, vamos a decirle 4 y vamos a seleccionar los otros datos. Este que está aquí y ahora este otro que está acá. Bien, entonces, ahí está, aceptar. Ahí está, ya me trazó la siguiente línea. Voy a darle a aceptar. Ahora voy a agregar otra, que es la número 5. Vamos a ponerle acá los valores de X y los valores de Y. ¿Vale? Aceptar. Listo. Ahora voy a darle la última para ya no estar graficando a cada rato. Ah, perdón, no le puse nombre. Esto va a ser 6. Siempre pongan nombre a sus líneas para que no se pierdan, ¿eh? Ahí está. Y vamos a agarrar esta última, esta que está aquí. Y listo. Aceptar y aceptar. Y mira, ahí están todas tus líneas. Puedes ver que todas exactamente sí están tocando la posición que deben tocar. Entonces, todos tus cálculos están correctos. Si quedara antes o después de la línea, quiere decir que algo estás haciendo mal. Si la ecuación está bien, no tiene por qué darte error. Todo esto de aquí es el área bajo la curva. Y entonces ya tengo cada uno de mis intervalos. Ya tengo cuánto vale W en cada uno de ellos. Ahora, ¿te acuerdas de la ecuación? ¿Cuál era la ecuación para el periodo postcrítico? Era esta, derivada de la humedad con respecto a la velocidad. Y entonces decíamos que cuando hacíamos el área bajo la curva, esta función se transformaba entre lo que es 1 entre W. Entonces ahora lo que tenemos que evaluar es la función. Y la función es 1 entre W. Por lo tanto, vas a poner aquí igual 1 entre el valor de W, das Enter, y después nada más arrastras todos los valores y listo. Ya tienes la integral en cada uno de los puntos. Ahora, para resolver el método, ¿a qué es igual la integral? Pues la integral era igual a h entre 3 multiplicado por la función en A más la función en B más 4 veces la sumatoria de los impares. 1, 3 y 5. Listo. Más 2 veces la sumatoria de los pares. 2 y 4. Y ahí está.
cerramos los paréntesis como debe de ir todo bien, bien estructurado, checamos que todo esté bien, que ningún paréntesis esté de más. Una vez que esté todo, damos Enter. Y tenemos el resultado de la integral. La integral va a ser 1.06263. Ahí está. Y listo. Entonces ya con esto puedo calcular el periodo postcrítico. ¿Qué me hace falta? Acuérdate, tenía la integral y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por 1 entre 0.5. Y ya con eso puedo conocer cuánto es el tiempo del periodo postcrítico. Entonces ponemos aquí un clic y decimos 1 entre 0.5 por el resultado de la integral. Ahí está. Y tenemos un resultado del periodo postcrítico de 2.1252 horas. Ahora, para conocer el tiempo total de secado, pues es simplemente sumar el tiempo antecrítico y el tiempo postcrítico. Lo sumas y te va a dar, en este caso, un valor de 3 horas, bueno, 3.33 horas. El resultado del tiempo total de secado de 75 al 40%. Ahora vamos allá. ¿Por qué te decía que yo tenía un problema aquí en mis cálculos? El problema original decía que teníamos que llegar al 35%. Ve, ahí está el 35%. Y aquí también va a estar aquí el 35%. Ahí está. Entonces notemos una cosa importante aquí. El resultado aquí es menos 0.04 y el resultado acá es menos 20.83. Si yo sigo con esto, mira el resultado de la integral, es menos 0.3478. Y no puede haber tiempo negativo, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar dentro de lo que es el espacio que vamos a estar trabajando. En este caso, este punto queda fuera de lo que estamos nosotros analizando. Por eso es que me da un valor negativo, ¿sí? Solo es en este caso, los demás problemas de la tarea y todo eso no tienen este problema. Pero solamente si tú vas a hacer un cálculo y te sucede algo así, quiere decir que estás tomando mal la humedad final. Tiene que ser un poquito más arriba o un poquito más abajo, que esté dentro de lo que es la línea amarilla, ¿sí? De esta parte de aquí, ¿sí? Para poder considerar los datos y pues todos los resultados sean positivos. Por esa razón que hice esa modificación, lo checamos con los chicos del laboratorio la clase pasada y vimos que pues había un error ahí. Por eso decidí subir esto al 40%. Por eso es que ves una diferencia entre las diapositivas y lo que estás viendo en mis resultados aquí. La diapositiva nada más les cambié unos datos, ya no le cambié todo, pero creo que es más fácil entender en esta parte de aquí. Y de hecho es más rápido poder resolver el problema en tu hoja de cálculo que resolverlo a mano en una hoja de papel, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la gráfica del área bajo la curva. Esta no es necesaria, no se te pide, pero así es como se ve graficando lo que es la humedad contra 1 entre X, perdón, 1 entre W, que es lo que me decía el problema. Entonces la gráfica de esta entre esta es esta parte de aquí. Por eso te digo que es el área bajo la curva. Es el área desde este punto, todo lo que se encuentra aquí abajo de la curva, hasta este punto de aquí. Vamos a ir desde acá hasta acá. Y lo que hicimos fue sacar el área de esta curva. Por eso es que aquí te digo, es que es el área bajo la curva, profe, pero ahí no veo ninguna curva, veo puras líneas. Ah, pues bueno, al final, si quieres ver el área bajo la curva, grafica esta contra esta en Y y esta en X, y es esta ecuación que está aquí. Y todo esto es el área bajo la curva, o sea, la integral es el resultado del área bajo la curva, ¿sale? Y ahí está, y problema resuelto, son 3.33 horas. Pero bueno, vamos a ver lo que es el tema de velocidad de secado. Seguimos en el mismo tema, no se me preocupen. Nada más quiero que ahora vayas con un entendimiento un poco mejor de qué está sucediendo en este proceso, ¿no? Tenemos el periodo anticrítico de velocidad de secado constante, ¿sí? Este tipo de periodo, la superficie del sólido está totalmente cubierta por una capa de líquido y la evaporación dependerá solamente de la velocidad de difusión del vapor o de la intensidad del paso de calor a través de la capa límite del aire, ¿sí? Aquí como está. Esta figura no la van a encontrar en ningún otro lado. Yo me la inventé. Yo espero que sí sea representativa a lo que está mencionando aquí el texto. O sea, prácticamente lo que hace es por una cara, por donde se está viendo, está pasando una corriente de aire caliente y pues está provocando que ese líquido o esa agua que está presente en ese material se esté evaporando. Recuerda que este es un ejemplo visual. Todo tiene que estar cubierto por completo en la charola, porque acuérdate que estamos tomando el área de la charola, no el área de la sustancia. Entonces aquí nada más es representativo para tratar de poder mostrar que simplemente llega la corriente de aire caliente, por eso están en rojo estas líneas, toca la superficie del material y este a su vez pues se evapora, ¿sí? Ahí está.
Y finalmente tenemos un aire pues que sale completamente caliente. Y si te das cuenta, no sé si ya estés tomando tus clases de transferencia de calor, yo me imagino que ya las tomaste. Tú entenderás que si estás calentando algo, pues existe también la posibilidad de que haya radiación. Entonces es bien importante conocer todos los puntos del proceso, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. Dice, la superficie mojada se comporta como una superficie de agua libre. El agua en la superficie ejerce una presión igual a la tensión de vapor a la temperatura de la superficie. Bueno, esta es la presión de vapor y se va a evaporar lógicamente, ¿sale? La resistencia de difusión a través del sólido hasta la superficie de secado es despreciable, ¿sí? Ahí estamos despreciando esa parte. La velocidad de difusión a través del sólido es igual a la velocidad de secado. Entonces, aquí no nos tenemos que meter a lo que vimos en fenómenos de transporte. 2. ¿Sí? Entonces simplemente es la difusión, va a ser igual a la velocidad de secado. Entonces, bien, entonces ahí ya nos hizo buen paro ese punto. Luego tenemos que la evaporación por horas por unidad de superficie o velocidad de secado vendrá dada por la siguiente ecuación. La velocidad de secado en el punto crítico, acuérdate, donde empieza a decaer la velocidad de secado, justo en ese punto. Y eso va a ser igual a KY que multiplica a YI menos Y. ¿Te acuerdas de las Y's? Ah, sí, torre de enfriamiento, Y era humedad. Ah, perfecto, eso es humedad. Y aquí, y cosa que cuesta trabajo, ya saben dónde, KY, y los famosos KYs que nadie quiere calcular y nadie se atreve a calcular, que no son difíciles de calcular, lo vimos en Fenómenos 2, que es fácil siempre y cuando tengamos las condiciones y los datos a nuestro alcance y toda la bibliografía que ya les compartí en clases anteriores. Entonces, WC es la velocidad de secado, KY es el coeficiente de transporte de materia. Sí, acuérdate que KY estamos hablando de Y. Si es Y, hace alusión a los vapores o a los gases, ¿correcto? Si fuera X, pues haría alusión a los líquidos. En este caso es KY. Y ese es un coeficiente de transferencia de materia, ¿ok? Y es la humedad en el seno del aire, la humedad que se encuentra aquí, ¿sí? La que nos decían por ahí en el lab con el higrómetro y todo eso, esa es la humedad del aire, ¿sale? Y es la humedad en la interfase, acuérdate de las partes de la interfase. Una cosa es que se encuentre por fuera y otra cosa que se encuentre exactamente donde se está llevando el cambio. Es ahí la interfase, ahí donde está trabajando, ahí donde está funcionando, ahí es donde se está llevando a cabo ese secado. ¿Sale? Entonces podemos conocer la velocidad de secado en ese punto si conocemos el KY, si conocemos la humedad de la interfase y si conocemos la humedad del ambiente. Entonces no tendríamos que hacer tantos cálculos como lo hicimos hace un rato. Entonces, atendiendo a la intensidad de paso de calor, si el calor se emplea exclusivamente en evaporar la humedad, la velocidad de secado vendrá dada por la siguiente ecuación. WC va a ser igual a U entre lambda I por T menos TI. ¿Qué cosa es U? U es el coeficiente integral de transmisión de calor, si se acuerdan de sus clases de transferencia de calor. Lambda I, lambda por lo general siempre hace alusión a calor latente, no tendríamos ni siquiera que pensarlo, pero bueno, lambda I es el calor latente de vaporización del líquido a la temperatura de interfase. Todo lo que tenga que ver con I tiene que ver con la interfase, ¿sale? Y la interfase es la que está trabajando, ¿ok? Entonces tenemos T y TI. Entonces es la temperatura en el seno del aire y la temperatura en la interfase, tal como lo vimos en fenómeno de transporte 2. ¿Ok? Bien. Dice, el valor de este coeficiente depende del mecanismo de paso de calor al cuerpo húmedo. Entonces, marquemos el inciso A. Si la transmisión de calor se efectúa solamente por convección, ojo aquí, solamente por convección del aire a la superficie húmeda, el coeficiente va a ser igual a HC, donde HC es el coeficiente de convección en las condiciones de trabajo. ¿Sale? Para la mezcla aire y agua, y por lo general, torre de enfriamiento secado es una mezcla aire y agua. Entonces, mucho cuidado con eso, no se me confundan, ¿sale? Tenemos las siguientes expresiones para este caso. Vamos a ver. Para el flujo de aire en paralelo, a la superficie y valores de G comprendidos entre 2.500 y 30.000 kilogramos por hora metro cuadrado. Acuérdate de esto, torre de enfriamiento también decíamos que G era la velocidad del aire. Entonces, no te me pierdas, vamos hablando de los mismos temas, todo va junto con pegado. Entonces, cuando tengas valores de 2.500 y 30.000 kilogramos hora por metro cuadrado, HC va a ser igual a 0.0175 por la velocidad del gas a la 0.8 en unidades de kilocalorías por metro cuadrado hora grados Celsius. Vamos a usar esta ecuación que está aquí.
Y te digo, procesos de separación es un tema, no acabaríamos en este semestre, ¿no? Pero bueno, con esto puedes calcular esta famosa HC, conociendo esta de aquí. La puedes conocer, sí, hacer unos balances de masa y cositas así que nos pueden llevar a calcular este valor. Incluso el mismo problema nos los podría dar. ¿Vale? Entonces, para el flujo de aire paralelo a una superficie lisa, perdón, con una longitud L, el valor medio de HC viene dado por el número de Nusselt, que es igual a HC por L entre K, y esto va a ser igual a 0.664 por el Reynolds a la 1/2, por la constante de Planck a la 1/3. Y acuérdense que la constante de Planck tiene números ya determinados que puedes encontrar en la bibliografía o en el mismo internet. Nada más hay que ver que las unidades sean consistentes. Y esto se maneja con un número de Reynolds aproximadamente menor a 100,000. ¿Sí? Ahí está. Esto es velocidad, esto es densidad, esto es longitud y esto es la viscosidad dinámica. ¿Sale? También podríamos calcular esto, el número de Nusselt, con la siguiente ecuación. HC por L entre K va a ser igual a 0.057 por el número de Reynolds a la 0.78 por la constante de Planck a la 0.78, con números de Reynolds mayores a 500,000. ¿Sale? Bueno, HC ya sabíamos, es el coeficiente de convección, L es la longitud y bueno, RE es el número de Reynolds. Lo pueden empezar, lo pueden ver así como RE y como N sub R, es número de Reynolds sin ningún problema, ¿sí? Y esto es aquí el número de Nusselt y la constante de Planck o el número de Planck, ¿sale? Ahí está, para que no se me confunda. Entonces, el número de Planck, porque luego dice, bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el número de Planck va a ser igual a la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento entre la velocidad de difusión de calor. Así es como vamos a calcular el número de Planck, ¿sí? Que aquí tenemos que esto va a ser viscosidad cinemática, mucho ojo, y esto va a ser difusividad térmica. Todo esto tiene que ver con condiciones de interfase y es importante conocer este punto, aunque no me lo maneje el programa, yo se los estoy poniendo, pues para que ustedes también sepan que se puede ir un poco más. Y siempre es mejor, siempre ser bien meticuloso para que los cálculos sean correctos. Una vez que tengas tus hojas preparadas, tus hojas en Excel, que mucho le da risa que puro Excel, pero sí, mientras tengas tu hoja de Excel bien preparada, pues en cualquier momento métela a la nube y cuando la necesites la bajas y sustituyes datos y problema resuelto. Por eso es bien importante tener todo a la mano. ¿Sale? Cuando tenemos superficies rugosas, que es lo más general, es difícil tener siempre superficies lisas. Por lo general, vamos a encontrar más superficies rugosas. Nada es perfecto en esta vida. Entonces, deberá tomarse para HC un valor superior en un 5% al cálculo por estas ecuaciones. Ajá. Si calculo con la anterior, todavía tengo que suponer un valor superior a un 5% al cálculo que ya hice, si fueran rugosas. Me está diciendo aquí que yo puedo usar las ecuaciones para condiciones lisas, solo que a mi resultado le tengo que incrementar un 5% a esas ecuaciones que yo calculé. Es lo único. Entonces, bueno, chido. A lo que está ahí le sumo el 5% y ya tengo para condiciones rugosas. ¿Vale? Entonces, para flujo de aire perpendicular, teníamos en paralelo. Ahora lo tenemos de manera perpendicular. A la superficie de valores de la velocidad másica, comprendidos entre 4,000 y 20,000 kilogramos metro cuadrado por hora, se puede emplear la siguiente ecuación. HC es igual al flujo másico, a la velocidad másica, a la 0.37 en kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. ¿Vale? Bien. Entonces y aquí lo que te decía, que tiene que ver mucho con transferencia de calor. Acuérdate que ingeniería son 3 conceptos fundamentales: transferencia de momentum, transferencia de masa y transferencia de calor. Son los más importantes que debes de saber tú como ingeniero una vez que termines tu carrera. Si no sabes eso, mejor no te digas que eres ingeniero. ¿Sale? Si la transmisión de calor se efectúa por convección y radiación, el coeficiente integral viene dado por la siguiente expresión. El coeficiente integral va a ser igual a HC más HR. En el caso particular de secadores de bandejas, que son los que dicen que casi no se usan, pero bueno, los secadores de bandejas como el que tenemos en el low, a la superficie de las bandejas llega el calor por convección. Y sí, lo podemos ver pues, por convección. Ustedes saben los 3 conceptos que se manejan en transferencia de calor. Entonces llega por convección desde el aire, por radiación, por la bandeja superior. Acuérdate que está una encima de otra y te digo, es bien importante que está pasando una con la otra. Las condiciones no siempre son iguales. ¿Vale? Y por conducción a través del material, ¿no? A través del material se calienta, por eso lo puse aquí un poquito rojo. Ahí vamos a tener conducción y tenemos la parte de radiación de una charola a otra
y la parte de lo que es la convección que viene desde el aire. Entonces tenemos los tres estados para la parte de transferencia de calor, que son conducción, convección y conducción, radiación, todo lo que tenga que ver ahí con transferencia de calor. Entonces ahí podemos ver, traté de ilustrar lo más que pude o lo mejor que pude estas condiciones, ¿no? Entonces tenemos calor por radiación, tenemos calor por convección y tenemos calor por conducción. Ahí está. Y finalmente tú sabes que entra el aire y sale el aire caliente. La charola y el sólido, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces yo creo que se entiende, creo que las figuras se entienden lo suficiente y si no, pues discúlpenme, ustedes hagan otras diferentes, pero creo que se entiende el concepto. Ahí vamos, ¿no? Dice, aceptando que los coeficientes HC y HR son los mismos para las superficies de las bandejas y el material, acuérdate que el material tiene que cubrir el 100% del área de la charola para poder trabajar. Y se llega a la siguiente expresión. El coeficiente va a ser igual a HC más HR que multiplica 1 más 1 entre 1 más L entre K por HC más HR, donde L es el espesor del material húmedo y K es la conductividad calorífica. Entonces, mucho, yo sé que de transferencia de calor ustedes saben bastante. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las condiciones de interfase? Bueno, aunque las condiciones de interfase, temperatura y humedad permanecen constantes en este periodo, su valor depende del mecanismo de transmisión de calor. Ojo aquí, si el calor llega exclusivamente por convección a la superficie húmeda, las condiciones de interfase son prácticamente las mismas que las de la temperatura del aire y se deducen del diagrama psicométrico. Acuérdate que si yo hablo de secado, si hablo de torre de enfriamiento, no me puedo olvidar en ningún momento del diagrama psicométrico. ¿Vale? Es decir, la temperatura de la superficie de sólido permanece constante en un valor sensible igual a la temperatura húmeda del aire. En realidad, siempre hay transmisión de calor por radiación y por conducción. O sea, siempre van a estar presentes las tres formas, ¿sí? A la superficie mojada y la temperatura de esa superficie será un poco mayor a la temperatura húmeda del aire, con un orden de 2 grados aproximadamente mayor. O sea, tampoco es tan caliente. O sea, son 2 grados de diferencia. Es lo que me está diciendo ahí. ¿Vale? Pero sí es un poco más caliente. Tenemos, si la superficie húmeda recibe calor por radiación y conducción, además de la convección, la temperatura de la superficie estará comprendida entre la temperatura húmeda y la temperatura de ebullición del agua o del líquido a evaporar. Y acuérdense que también depende mucho de las presiones que estemos trabajando. La temperatura de ebullición del agua no siempre van a ser 100 grados Celsius, entonces hay que tener mucho cuidado y las condiciones climatológicas o donde nos encontramos que estemos trabajando. ¿Sale? En el caso de que el calor reciba o se reciba principalmente por conducción a través del material desde un foco a temperatura elevada, el agua se separa principalmente por ebullición. Entonces, si el calor está directamente sobre el material, en el caso de una flama, aquí le llaman foco para decir que es lo que está cerca, ¿no? Ahí, entonces, el caso de la flama, entonces ahí la temperatura principalmente se va a ir por ebullición porque hay demasiado calor. ¿Cómo vamos a sacar la humedad? Pues con el punto de ebullición del agua, la evaporamos y bye bye. ¿Sale? Entonces, cuando el coeficiente integral de transmisión de calor corresponde realmente al paso de calor a través de la capa límite y teniendo en cuenta que para las mezclas aire y agua, HC entre KY es igual a C, se reduce a la siguiente expresión. Acuérdate que regresen a sus apuntes de difusión y todo lo que vimos y ahí ven HC, HY y todo lo que vimos aquella vez. Entonces, la expresión sería la humedad de la interfase menos la humedad es igual a UC entre HC por lambda y la temperatura menos la temperatura de interfase. Acuérdate que todo eso tiene que ver con las condiciones de interfase, tiene que ver con difusión y todo eso que vimos la materia pasada. Bueno, aquí ya sabemos que Y es humedad de saturación a la temperatura de interfase. ¿Sí? Así de simple. Entonces, esta ecuación se puede calcular por tanteo de modo análogo para que el cálculo de la temperatura húmeda o de la saturación adiabática, conociendo la relación de equilibrio de saturación, y eso se sabe solamente haciendo cálculos pues, en la interfase. ¿Sale? Entonces, el cálculo por tanteo puede evitarse empleando el diagrama psicométrico. Afortunadamente tenemos el diagrama psicométrico. Trazando un punto de la temperatura contra la humedad, una recta pendiente de menos UC, HC por lambda y ahorita vemos esto, ¿no? Su intersección con la curva de saturación dará la temperatura de interfase y la humedad de interfase. Tío, es bien fácil ya que conoces y sabes cómo usar el diagrama de interfaz, de psicométrico, perdón, y es más fácil conocer las temperaturas que estar haciendo todo el cálculo minucioso.
Vamos a ver un ejemplo, a ver si nos queda un poquito claro lo que acabamos de ver y si no, pues bueno, hicimos un intento, ¿no? Dice, sobre una placa de 1 metro de longitud circula aire paralelamente a la superficie de la placa en la dirección de la longitud de 1 metro a 80 grados Celsius con una humedad absoluta de 0.020 kilogramos de agua entre kilogramos de aire seco. A la presión, pues, de una atmósfera, ¿no? Calcúlese el coeficiente de transmisión de calor desde el aire a la superficie de la placa cuando la velocidad del aire es 1.5 metros por segundo y cuando la velocidad del aire es de 10 metros por segundo. Vamos a ver si nos quedaron más o menos claros los conceptos. Vamos a ver cómo se hace esto. Dice, para la temperatura media de la capa límite podemos tomar la media aritmétrica entre la temperatura del aire y la temperatura de interfase, o sea, la temperatura de humedad del aire, que leída sobre el diagrama psicométrico, pues teníamos aproximadamente 36 grados. ¿De dónde apareció esto, profe? ¿Por qué me está diciendo esto? Ah, mira, tranquilo. Dijimos que eran 80 grados Celsius. Esto es el bulbo seco. Acuérdate que mientras no me digan otra cosa, eso es bulbo seco, 80 grados Celsius. Ok, voy a buscar aquí, voy a en mi carta psicométrica, busco 80, perfecto. Acuérdate que para entrarle a la carta psicométrica, yo necesito dos datos. ¿Cuál es el otro dato que me dieron? Me dieron otro dato. Humedad absoluta, 0.020 kilogramos de agua entre kilogramos sólido seco. Mucho ojo, porque muchos vienen kilogramos entre kilogramos o gramos entre kilogramos. Esta que tengo aquí, sí viene en kilogramos entre kilogramos de aire seco. Entonces, está correcta. Entonces buscamos 0.02. En caso de que no vinieran esas unidades y tienen la carta psicométrica que les pasé hace algunos años, nada más hagan el cambio para ver las unidades, que quede en las unidades que estamos viendo en tu carta, para que puedas ver cuál es el valor que vas a tomar aquí. Entonces tienes humedad y temperatura. Los tocas acá y ya está. Ahora, tú quieres conocer la temperatura de interfase. Entonces, cuando hablamos de interfase, siempre es esta parte, la línea de saturación, esta que tenemos aquí. Entonces, como yo quiero conocer la temperatura de interfase, ya que conozco estos dos puntos, simplemente trazo una línea a esta parte que está aquí, hasta este punto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la interfase. Y entonces, aquí no le puedo hacer un son, disculpen, pero nos vamos aquí, es 30, 35, 36, 37, 39, 40, ¿no? Entonces aquí tenemos 36 grados. Afortunadamente nos dio un valor exacto. ¿Sí? Ahí está. La temperatura límite de enfriamiento, pues va a ser 36 grados en la interfase. Pues ahí está. Así es como conocí ese dato. Conociendo dos datos, yo puedo conocer entalpías, humedad relativa, y bueno, ya saben todo lo de la carta psicométrica. Y también está en condiciones de una atmósfera, entonces es posible usar la carta psicométrica. ¿Sale? Entonces, la temperatura media va a ser igual. ¿Cuánto teníamos de entrada? Dijimos que eran 80 grados Celsius. ¿Cuánto era la temperatura de interfase? Pues eran 36. Dividimos esto entre 2 y tenemos la temperatura media. En este caso van a ser 58 grados Celsius. Y ojo aquí, esta tabla viene en el ocontojo, que son las propiedades del aire tomadas de la tabla. Estas propiedades del aire son estas. Más adelante, si no les he pasado el ocon, se los paso en un ratito. Y van a buscar ahí en el ocontojo, en las tablas, busquen propiedades del aire. Y ahí van a encontrar una tablita como esta que están viendo acá. Entonces, hay que buscar a 58 grados la densidad, la viscosidad y todo lo que necesitemos de esta tabla, interpolando, porque aquí desafortunadamente no nos cayó ni 50 ni 100. Entonces, 58 hay que interpolar entre estos dos, 50 y en 100 para la densidad, para la viscosidad y para todos los datos que queramos o que necesitamos para hacer el cálculo. Y eso ya nada más es interpolación en las tablas, cosa que ustedes también ya pueden hacer muy simple. Entonces, para no estar regresando a la tabla, vamos a interpolar para la densidad y para la viscosidad, ¿sale? Entonces, para la densidad interpolamos y tomamos los valores que están aquí. 50, 100, 1.093, 0.946, 1.951, 2.175. Son los que vamos a ir tomando. Entonces, esos datos se toman acá. Y esta, si no se acuerdan, esta es la ecuación de la interpolación lineal. Y es igual a Y0 más X1, perdón, Y1 menos Y0 entre X1 menos X0 por X menos X0. ¿Sale? Donde si nosotros hacemos alusión de cuál es X1 y X2, esta sería X0 y esta sería X1, ese sería Y0 y ese sería Y1. Así para cada uno de los casos. ¿Sale? Sustituimos en la ecuación y vamos a tener lo siguiente. Entonces, interpolamos a 58 grados para la densidad y vamos a tener una densidad de 1.0694 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale?
Para la viscosidad interpolamos, ya saben, entre 50 y 100, y lo que vamos a tener es 1.9868 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. ¿Sí? Son las unidades que tienen la viscosidad dinámica en esta expresión. Para acá vamos a tener un valor de 0.0245 kilocalorías metro hora grado Celsius. Para la constante de Planck vamos a tener 0.6927. Todo esto lo sacamos de esta tablita que yo les estoy mencionando aquí. De todos modos, en su diapositiva que les mandé, ya ustedes lo tienen sin ningún problema. ¿Sale? Entonces ahí la pueden checar. Mira, aquí está. Aquí está el último. La constante de Planck, el valor de K, la viscosidad dinámica y la densidad. Entonces aquí nada más interpolamos y eso es todo. Tampoco es gran ciencia. De hecho, te diste cuenta que no está tan difícil. Es simplemente hacer las interpolaciones. Ya está. Y entonces me pedí aquí la velocidad del aire a 1.5 metros sobre segundos. Entonces tenemos que la velocidad del aire, esta de aquí, acuérdate, aunque la veas diferente, porque cada autor tiene diferentes formas de expresar velocidad, unos con U, otros con V, y bueno, hay que prestar atención. Esto es velocidad. Acuérdate que en el reino siempre tiene que haber velocidad. La velocidad va a ser 1.5, la densidad 1.0694, la longitud, pues acuérdate que era aproximadamente un metro. Ahí está la viscosidad dinámica, que era 1.9868 por 10 a la menos 5. Y simplemente resolvemos para esto. El número de reinos va a ser de 80.737.8689. Por lo tanto, pues esto es mayor a 500,000 o es menor a 500,000. Hay que tener mucho cuidado con esa parte que nos decía el texto, ¿sí? Y bueno, aquí nada más lo pongo aquí porque muchos nos confundimos. Por eso pongo es que la U es la velocidad del aire. La podría haber puesto como UV, pero es bueno que de repente uno vaya poniendo atención y viendo que las cosas en ciertos libros cambian un poco, pero significan exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces acá podemos calcular ya con esta ecuación que también te di hace un momento para calcular HC. ¿Por qué de esta ecuación? Ah, porque yo ya calculé el número de Planck y también tengo el número de Reynolds. ¿Qué hago aquí? Si quiero conocer HC, pues bien fácil. Esta que está dividiendo pasa para acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo y con eso puedo conocer HC para no complicarme con las otras ecuaciones. Ya aquí es al gusto de cada uno de ustedes. Y la ecuación finalmente me queda de esta manera. Ahora nada más es sustituir. Sustituimos y ponemos aquí el número de reinos elevado a la 1/2 o la raíz de esto, como ustedes lo quieran interpretar, por la constante de Planck que calculamos hace un rato. Está aquí, 0.6927. Ahí está, ¿a la qué? A la 0.78 por el valor de K que también calculamos por interpolación, que era 0.0245 entre el valor de L y el valor de L pues era 1. Tú sabes que las unidades de HC son kilocalorías, metro cuadrado por hora, grado Celsius. Entonces haciendo todo este cálculo, sabemos que HC va a ser igual a 30.9593. Aquí me pasó una diapositiva, discúlpame. Aquí estábamos en la anterior, la 1.5. Aquí está. Es exactamente lo mismo, mira, y lo que vimos en la otra es lo mismo. Simplemente es hacer el despeje de HC con las interpolaciones que hicimos. El único dato que va a cambiar es este. Aquí es 1.5, en el inciso B es 10, y lo demás es exactamente el mismo procedimiento. Pues tenemos aquí ya este cálculo. Te decía yo, la K la calculábamos por interpolación y pues L me la daba el problema. Entonces, para el caso del inciso A, una velocidad del aire de 1.5 metros por segundo, pues el coeficiente va a ser de 4.0899 kilocalorías metro cuadrado por hora. Eso a 1.5 metros por segundo. Ahora, a 10, te decía yo, es exactamente lo mismo. Hay que volver a calcular el Reynolds nuevamente, nada más cambiando este valor que está aquí. Si lo haces en Excel, pues ya nada más es prácticamente copiar de una celda a otra y cambiar este valor, nada más. Acuérdate siempre poner siempre tu tabla de datos en Excel para que puedan nada más vincular las celdas, ¿sale? Ahí está. En este caso son 538.252.4.663 el valor del Reynolds. Y entonces hacemos el mismo despeje que hicimos hace un rato, sustituimos el Reynolds, sustituimos la constante de Planck, esa va a seguir siendo la misma, el valor de K va a seguir siendo el mismo y el valor de L es exactamente el mismo. Por lo tanto, el coeficiente para una velocidad de 10 metros por segundo va a ser de 30.9593 kilocalorías metro cuadrado por hora por grado Celsius.
Que chavos, tengan bonita tarde, un gusto estar con ustedes, espero sigan estudiando. Nos vemos la próxima. Bye bye.